No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. El día de hoy invita a Martín Caparrós, periodista, cronista, novelista, uno de los referentes de nuestro tiempo. Roberto Herscher, buen amigo, sí, el mejor cronista de América Latina, y pues esta época y las plataformas nos permiten justamente tenerlo aquí en estudio. Martín, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes. Sí hay siempre algo curioso entre el profesional de la entrevista cuando es entrevistado. ¿Qué prefiere usted, entrevistar o ser entrevistado, Martín? Bueno, entrevistar es mucho más trabajo, porque usted es ahora el que tiene la responsabilidad de que esto salga bien. Yo tengo que tratar de contestar lo que usted me pregunte, pero si usted no me hace buenas preguntas, la culpa es suya. Así que yo ahora estoy bastante más tranquilo que cuando estoy entrevistando. Sigo un poco con las paradojas de su historia. Usted es hijo de exiliados que tuvo que salir exiliado. El exilio es un sello de identidad en su obra periodística y en su obra literaria. Muy temprano se dio cuenta de este elemento cuando tuvo que dejar Argentina en 76. Bueno, yo era muy chico cuando me fui, efectivamente tenía 18 años y claro, por supuesto sabía que mi padre se había tenido que ir de España también a sus 19 y con mi abuelo y demás después de la guerra civil, y mi abuelo materno también se había ido, era judío polaco y se había ido de allí, su madre había muerto en un campo de concentración nazi. O sea que efectivamente sí, ese tipo de desplazamientos forzados y forzosos siempre estuvo muy presente en mi vida, y quizás me permite, si acaso, entender uno de estos fenómenos más fuertes de nuestro tiempo, que son justamente las migraciones, la gente que busca otros lugares donde hacer lo que no puede hacer en los suyos. Martín, el viaje, el exilio es el arranque de un viaje largo y usted volvió el viaje materia central de su obra periodística y también como escritor. Eh, ¿Cómo ocurre que el viaje empieza a sucederle o que usted opta por el viaje para encontrarse a sí mismo? Hmm. Yo pensé, me hizo gracia lo del viaje para encontrarme a mí mismo, porque es algo que yo deseché muy rápido. O sea, yo me tuve que ir, viajé porque me tuve que ir a los 18 años, como le decía, pero eso de los 20 más o menos se me ocurrió una idea que en ese entonces, en la segunda mitad de los 70, era bastante común, que era la de justamente hacer un largo viaje para encontrarse a sí mismo. Y en ese momento el más largo, digamos, y el más buscador, era irse por tierra desde Europa Occidental hasta la India, atravesando todo Asia. En ese momento se podía, había incluso hasta algunos autobuses que lo hacían. Y yo pensé que quería hacer eso, pasarme un año o dos haciendo ese largo viaje, precisamente para encontrarme a mí mismo. Por suerte, antes que eso, me fui 1 o 2 meses a Marruecos, que era como una especie de ensayo general, un lugar donde uno está como un poco afuera, porque no entiende necesariamente, no entiende la lengua y no entiende necesariamente las costumbres y las maneras. Y ahí creí entender que uno, para encontrarse a sí mismo, tiene que estar en un lugar donde interactúe con el resto de la sociedad, no en un lugar donde sea radicalmente ajeno, como habría sido si yo me hubiese lanzado a cruzar Asia para llegar a la India. Entonces decidí quedarme en Francia primero, donde estudié, después en España, donde empecé a escribir, para ver si me encontraba a mí mismo. Después rápidamente perdí esa pretensión, ya no la tengo.
ya renunció a encontrarse a sí mismo. Esa es una buena recomendación para quien está atendiendo esta entrevista. Perdóneme el abuso del ego mexicano, pero hay quien dice que usted empezó contando las cosas con el pie izquierdo, que su primera historia justamente periodística arrancó con el pie izquierdo. ¿Nos puede contar por qué? Y perdóneme la insistencia mexicana. Sí, es casi cierto. Yo no pensaba ser periodista, pensaba ser fotógrafo, pero entré a trabajar en un diario cuando tenía 16 años en Buenos Aires, un diario donde había gente realmente que yo admiraba muchísimo. Rodolfo Walsh fue el que empezó después a ser mi primer jefe. El jefe de redacción era Juan Gelman, que vivió muchos años en México y allí murió ya con el premio Cervantes. Y otros, Miguel Bonazo y demás. Y yo en ese entonces estaba esperando para empezar a ser fotógrafo, pero mientras tanto me tenían sirviendo café y trayendo y llevando papeles, lo que en Argentina llaman el che pibe, tráeme tal cosa, el che pibe, alcanzámelo de aquí. Hasta que un día de verano, un día de febrero, un sábado en que no había nadie en la redacción, un señor desesperado porque tenía que cerrar una página y no tenía con qué, me preguntó si yo podía ayudarlo y yo le dije que sí, que por qué no. Y resultó que la ayuda que me pedía era que redactara un cable de agencia que contaba justamente el hallazgo del pie izquierdo de un andinista japonés que se había perdido en el Aconcagua 10 años antes. Con esa noticia fulgurante que hizo que, por supuesto, las rotativas del mundo se detuvieran, empecé a trabajar de periodista. Contar las cosas y viajar son los dos atributos del novelista. Y sin embargo, pues el salto que el periodista da a ser novelista no es tan socorrido y tan común como uno supone. Ese otro derrotero, Martín, ¿cómo ocurrió que el viaje y la crónica se volvieron novela por primera vez? No, no, es que no sucedió. Eso no, es algo que mucha gente cree sobre mí, pero no es así. Mm. Yo, antes de empezar a escribir lo que ahora llamaríamos crónicas, esos largos reportajes en alguna forma de la primera persona y demás, yo ya había publicado 4 novelas. O sea, en realidad, para mí El, la novela fue antes que la crónica, no que el periodismo en general, porque como le digo, había empezado con eso a los 16 años, pero lo tuve que dejar cuando me fui de la Argentina, después fui y volví, di vueltas. Pero insisto, para empezar a hacer ese periodismo narrativo que se supone que es lo que me caracteriza, eh, sucedió después de haber publicado ya 4 novelas. Entonces, si acaso soy más bien un novelista que empezó a usar materiales fuertemente arraigados en la realidad, más que lo contrario. Me ha tocado, como Roberto Herscher, a quien citaba hace un momento, dar Uh clases -huh. de periodismo ya algunos años. Y una de las grandes crisis cuando uno está enseñando periodismo, pues son los maestros que de un lado dicen, menos García Márquez, no le pongas tanto a García Márquez y tanta narrativa. Y del otro lado, en efecto, los que dicen es que si yo no cuento las cosas con el arte del novelista, no conecto con mi lector. Y la verdad es que son dos escuelas. ¿Dónde está Martín Caparrós hoy, justamente en esa reflexión, si es que le ha dedicado algún tiempo y no es ociosa? Sí, no necesariamente personificándola en García Márquez, pero sí estoy muy absolutamente a favor de contar bien las cosas y de buscar en la literatura formas de mejorar el relato de la realidad, digamos, la crónica, la no ficción, el periodismo. Creo que incluso una noticia menor y pequeña puede contarse mucho mejor con una formación literaria significativa y básicamente eso, buscando en distintas maneras, en distintos géneros literarios, las formas para hacerlo. Yo estoy totalmente de ese lado, me parece que un buen relato es básico y que no desmerece para nada la realidad de aquello que se relata. El peligro es que a alguien le dé la tentación de apartarse de la realidad para mejorar un relato, pero bueno, entonces estará escribiendo ficción. Si se mantiene cerca de esa realidad, si se mantiene fiel a esa realidad, escribirá mucho mejor periodismo si utiliza esas técnicas de la literatura. Detrás de la épica de la literatura y del periodismo hay una ética.
En su Mm. caso, regresando al origen familiar, pues la ética de izquierda, la ética social, en fin, que acaba traduciéndose en este oficio que usted ejerce. Y yo veo, Martín, ahora muchos estudiantes de periodismo prefiriendo esta profesión a cualquier otra para transformar la realidad, como si la política en sí misma hubiese dejado de ser atractiva para transformar la realidad y ahora este oficio ocupara un lugar central, pues para muchos, muchos jóvenes. ¿Lo ha visto usted y se convirtió para usted el periodismo en una forma de intervenir con su ética el mundo que le rodea? Bueno, sí creo que es una forma de intervenir muy pequeña, por supuesto, muy menor, Ujú. quiero decir, ¿no? Como periodista tiene una posibilidad, insisto, limitada de producir efectos sobre el mundo y creo que no debe subordinar su trabajo a la búsqueda de producir esos efectos, sí a mantenerse dentro de una ética, lo que usted llama una ética, yo estaría de acuerdo, que es una idea del mundo y de cómo debería ser el mundo. eh, Creo que a mí me vale la pena trabajar pensando que mantengo esos principios dentro de lo que hago, pero no tengo ninguna ilusión así esplendorosa de que voy a conseguir nada con ello. Simplemente prefiero hacer lo que creo que tengo que hacer a hacer cualquier otra cosa, porque estoy más tranquilo, porque duermo mejor, porque me gusta más. Déjeme cerrar con esto mismo, ampliando lo que me acaba de responder. Hay muchísimas periodistas y periodistas que se imaginan a sí mismos el gran héroe de la historia, el que Mm. ocupa la escena central, el que va a aportar esa información que va a transformar la realidad. Y usted nos está diciendo, no, este oficio es para personas que apostamos por transformar el milímetro, no los kilómetros. Cu- Cuénteme de esta conclusión y con esto cerramos, Martín. Sí, bueno, yo suelo decir que uno de los errores más graves que puede escribir un periodista es confundir escribir en primera persona con escribir sobre la primera persona, ¿no? Y ponerse por delante. A mí me pasa a menudo que me dan ganas de decirle, pero correte, me estás tapando, ¿no? No consigo ver lo que tengo que ver, que es lo que vas a contar, no tu espalda, digamos. Eso, por un lado, aquellos que se ponen en el medio de la escena me irritan. Eh, y por otro lado, aquellos que empiezan a marcarse como muescas en la culata porque un día, no sé, forzaron la renuncia de un subsecretario de vaya a saber qué, vaya a saber dónde, también me parece un poco mezquino. Me parece que a mí lo que me interesa es tratar de contar las cosas de forma tal que más personas puedan entender más. Eh, si, si se pudiera conseguir algo de eso, ya sería muchísimo más que lo que me merezco. Probablemente le venga esta convicción de sus épocas de fotógrafo. Si el fotógrafo se coloca entre la cámara y el objeto retratado, no se ve nada. Martín Cabarrós, es un honor para No Hay Lugar Común, para México, tenerle esta tarde. Gracias por su regalo este sábado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Un abrazo muy fuerte. Nos despedimos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.